Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a la Agenda Pública. Yo soy Mario Campos y le doy la bienvenida en este domingo 25 de agosto del 2024, en esta mañana en la que saludo a mi querida Maite Azuela, la maestra Maite Azuela. ¿Cómo estás, Maite? Mario, muy contenta de estar aquí en este domingo. Igualmente, y nos acompañan a la distancia. Saludo a mi querido Javier Tejado. ¿Cómo estás, Javier? El cumpleañero del día. Felicidades, Javier. Muchas gracias y muy buenos días. Muchas felicidades, Javier, que te apapachen mucho. Así es, vamos a intentar. Eso. Perdón no estar con ustedes, pero el maratón complicó todo el tráfico para llegar. Sí, se entiende. Hoy es un día difícil en las mañanas en la ciudad. Claudio Flores, ¿cómo estás? Muy bien, un gustazo saludarlos y festejar a mi querido Javier Tejado, que te voy a llevar desde Oaxaca una tlayuda de tasajo, querido amigo. Eso, muy bien. Bueno, pues arrancamos con la mesa de 11, querida Maite. Mira, hay semanas en las que a lo mejor no pasan tantas cosas y hay veces que el país es un poco distinto al de hace una semana, ¿no? Y nos vamos a tratar de explicar lo que ha pasado en esta semana. Yo quisiera empezar por el tema del Congreso. De acuerdo. Ahorita vamos al paquete de reformas que están en la mesa y que esta semana podrían desahogarse. Sí. Bueno, entre esta y el mes de septiembre. Pero empiezo por la integración de la Cámara de Diputados. Finalmente vino la votación esperada en el Instituto Nacional Electoral, como se esperaba, no libre de debate, por cierto, pero terminando dándole los votos. Y Morena tendrá en la Cámara de Diputados una supermayoría para aprobar reformas. Se queda a 2 en el Senado. Ajá. ¿Y cómo viste esa discusión, esa primera parte, digamos? Pues mira, desde que la Comisión de Prerrogativas de Partidos Políticos había aprobado por unanimidad, que eran 5 miembros, ¿no?, la propuesta con la supermayoría ya aprobada, pues sí, de alguna manera vi venir que así iba a ser en el Pleno. Porque les faltaba uno nada más. Les faltaba uno. Con algunas quizá votaciones muy bien argumentadas en contra, pero veía pocas posibilidades de que le dieran la vuelta en el Pleno. Creo que, híjole, ahora sí que a toro pasado, pero no hay que dejar de decir, Mario, que el argumento que dieron para votar a favor fue mucho en estos términos legales que usan los abogados de justicia versus legalidad. Y algunos de los consejeros que votaron la supermayoría aseguran que lo hicieron por la legalidad. Creo que pues basta, aunque uno no sea abogado, tú y yo como politólogos, echarse un clavado y darse cuenta de que hay una falacia. Porque incluso aunque hubieran apostado a la legalidad, creo que esta idea de dimos una lectura literal a la Constitución se contradice de inmediato, porque ningún partido político que haya ido en coalición, por lo menos en esta elección, propuso candidaturas en todos los distritos, lo que le hubiera dado acceso a las plurinominales. Entonces, si tú lees literalmente la Constitución, tendría que ser un requisito. Pero la leen a conveniencia. Leo literalmente cuando se trata de dar la mayoría, pero no la leo literalmente cuando de donde surge el derecho a las plurinominales es de esta postulación en el territorio nacional. Entonces creo que, bueno, desafortunadamente eso sucede cuando las votaciones tienen que ver con estas interpretaciones diferenciadas. Sí. Y creo que hubo mucha presión, ¿no? Creo que no era fácil para el Consejo del INE hacerse a un lado, pero debían haberlo hecho, porque lo que se va a desatar en un futuro tiene fuertísimas consecuencias para la política nacional. Ahorita vamos a ver el tema de las consecuencias. Javier, ¿cómo viste la discusión primero en el INE? Y si nos puedes ayudar a entender lo que viene con el Tribunal Electoral, porque hay que recordar que todavía le falta una estación. No sé si tú prevés que pueda haber algo diferente, porque deberán llegar las impugnaciones, no sé si ya se presentaron, pero entiendo que esta semana el propio tribunal tendrá la última palabra, ahora sí, en la integración de la Cámara de Diputados y de Senadores, Javier. Mira, pues fue una argumentación interesante la que hubo en el INE, tanto en comisiones como en la mesa del Consejo, pero no hay ninguna sorpresa. A Maite y a otros les gustaría ser integrado de otra forma, pero la realidad es cuando menos desde las últimas 2 elecciones federales, que esto es 2021 y 2018, pues el criterio que existe. Entonces, aunque el INE quisiera cambiar el criterio, como es un criterio judicial ya dado, el INE tiene pocos o nulo margen de cambiar. En donde podría cambiar es en la Sala Superior Electoral, que van a resolver este miércoles. Ya se presentaron las impugnaciones, aparte de algunos partidos, hay impugnaciones de muchísimos ciudadanos. Pero tampoco hay que esperar que cambie, porque la ley no ha cambiado. Hubo oportunidad de cambiar la ley electoral y el PAN no quiso. Entonces yo no creo que esto cambie.
sí Morena tendrá una supermayoría en la Cámara de Diputados y estará a 2 en el Senado, 3 votos, los cuales entiendo ya tienen con los 2 senadores electos perredistas que se han quedado sin partido. Lo importante es ver ahora qué sigue, Mario, qué sigue, qué se va a hacer con esa supermayoría, y de entrada pues estamos viendo que en la Cámara de Diputados están dictaminando 18 iniciativas presidenciales, todas muy polémicas, la del Poder Judicial Federal, la de las vías de ferrocarril, la de minería, prisión preventiva, en fin, todas muy polémicas, y habrá que ver cuáles acaban aprobando en septiembre, que ya tengan esta supermayoría, que el presidente siga siendo presidente del observador y Claudia está en la antesala. ¿Y por qué lo digo? Porque hoy en la tarde, si revisas tú, te dice Ricardo Monreal en varios periódicos que solamente van a aprobar 3. La de la reforma a la justicia federal, la de la Guardia Nacional y la de temas, digamos, de apoyos sociales y apoyos a la comunidad indígena nacional, reconocimiento de la población indígena. Pero tú lees en la prensa de hoy a Mario Delgado y te dice que como regalo del presidente le van a aprobar todas. Todas estas 18, ¿no? Okay. Entonces, este mes de septiembre es muy importante porque el presidente López ya se va, quiere dejar, entre comillas, su legado, entre que esto es bueno, pero yo no sé si eso necesariamente sea bueno para el gobierno que entra, dejar todo tan, digamos, inestable. Entonces será muy interesante que haga septiembre, el Congreso para dónde jala, la fuerza del presidente, Claudia, cómo lidia con esto este mes. Creo que la verdad no nos vamos a perder ni un solo de elecciones en septiembre, que va a ser un mes muy histórico en el Congreso de la Unión y con muchos temas en riesgo. Yo agregaría, y no se pierda ni un programa de la agenda pública, porque con esta agenda, pues aquí vamos a estar explicando estos temas. A ver, querido Claudio. Pues narrativas de la sobrerepresentación y diría yo, mi querido Javier, de los regalos presidenciales, porque andan la vocación de darle obsequios de despedida al presidente en alta. El primero, el relato oficialista, que básicamente nos hace una sola pregunta: ¿cuál sobrerepresentación? Responde esto que está sucediendo, un contundente mandato popular en las urnas el pasado 2 de junio, y parecen preguntarnos desde el poder, ¿vieron los resultados de la elección? Los votos ciudadanos entonces están usados como argumento sobre la autoridad para rediseñar, diría yo, el sistema político, el diseño institucional de nuestro país. Lo estamos viendo además impulsado con mucha contundencia. La secretaria de Gobernación, alcalde, indicando cómo deberían repartirse estos curules o diputaciones al INE, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Un heroico planteamiento en la herradura del INE de Claudia Zavala, pues tratando de presentar una alternativa, pero bien lo dice Javier, ahí están las referencias previas de los ciclos electorales federales pasados donde así se aplicó la norma. Ahora, también interesante algunos detalles narrativos, voceros tan apurados con mostrar su lealtad al presidente como Sergio Gutiérrez Luna, representante Morena ante el Consejo General del INE, haciendo advertencias, amedrentando, amenazando a consejeros con someterlos a juicio político por tener una postura no oficialista. Y eso parece, colegas, Maite, Mario, Javier, que va a ser el ciclo que nos espera. Instituciones cooptadas, incapaces de hacer su trabajo con autonomía e institucionalidad para alinearse con los deseos del morenismo, persecución contra opositores donde estén en las esferas políticas, sociales, mediáticas. Pareciera entonces que la frase de este fin de sexenio es oro e impunidad para mis amigos, acoso y acero para mis enemigos. Ahora, hay una parte, Maite, donde decía ahorita Claudio, hay varias interpretaciones. Evidentemente, quien votó por Morena está feliz de que vaya a tener el margen para poder hacer estos cambios. Pero más allá de si a ti, a mí, a Claudio, a Javier nos gusta o no nos gusta, hay actores con poder real que están expresando su preocupación. Me detengo particularmente, ahorita lo vamos a seguir desarrollando, pero la reforma judicial. Así es. Y sin duda, otra de las notas de la semana es el embajador de Estados Unidos, que antes incluso había dado su bendición a la reforma. Yo creo que leyó su correo, alguno que se había ido a la bandeja, y lo encontró y descubrió pues que sí había preocupación de algunos sectores de Estados Unidos, sobre todo empresas que lo han hecho público, que le pidieron incluso al secretario de Estado de Estados Unidos que viera el tema y que constituye pues una de las voces más importantes junto con el sector privado y junto con el paro de trabajadores, 50,000 trabajadores del Poder Judicial,
en paro se dice fácil, pero es inédito en el país. Sí. ¿Qué estás viendo en el tema concreto de la reforma judicial? Pues respondiendo un poco a las reacciones a las que haces referencia, Mario, creo que fueron un poco tardías, pero bueno, quizá puedan detener algo que no ha detenido ni el paro, ni las inmensas pues referencias de especialistas en las implicaciones que tiene una reforma judicial como esta. Creo que no me gustó mucho escuchar a Marcelo Ebrard, a quien respeto profundamente, en la forma en la que le responde al embajador. Un poco como somos amigos, pero ¿qué no te das cuenta que lo que estás diciendo tiene que ver exactamente con el tipo de organización en el Poder Judicial de Estados Unidos? Y creo que ahí también hay una falacia, ¿no? Es difícil que todos seamos expertos en nuestro propio Poder Judicial, claro, y en el de otro país, pero viéndolo superficialmente, en Estados Unidos no se elige a los jueces federales, esa es una. Y creo que hay aquí tres elementos que quedaron en términos de excepción en la reforma del Poder Judicial en México, que de alguna manera te revelan que la intención de la reforma no tiene que ver necesariamente con democratizar la justicia, con acercar al pueblo a las decisiones de los jueces, sino con todo lo contrario, porque mira, dejan fuera al Tribunal de Justicia Administrativa, a los tribunales agrarios y, ojo, esto no es menor, al Tribunal Superior de Guerra. Si de lo que se tratara en México es de acercar a la población vía la elección de jueces a las decisiones que se toman en el Poder Judicial con esta legitimidad del pueblo, entonces pues estos tres tribunales estarían considerados, pero son justamente los que marcan la relación entre el Estado y la sociedad. Y creo que, bueno, como esta es una enorme diferencia entre el Poder Judicial estadounidense y el mexicano, pues se juega con la ignorancia natural, porque no tenemos la obligación de conocer el sistema judicial estadounidense, para decir, pues lo que estamos haciendo es imitarlos. Claudia Sheinbaum hace lo mismo y creo que de alguna manera nos revela cuánto detalle profundo y cuántas implicaciones drásticas va a tener la reforma al Poder Judicial que ni siquiera los tomadores de decisiones conocen a fondo. Sí, me permites, Maite, vamos a hacer una pausa, ahorita regresamos con Javier y con Claudio también, con este tema, es decir, ¿qué significa que tus principales socios comerciales, Estados Unidos y Canadá, alerten sobre la reforma? ¿Y qué pasa incluso con las voces, digamos, llamadas moderadas dentro del equipo de Claudia Sheinbaum en esta coyuntura? Todo esto lo platicamos regresando de la pausa, ya volvemos. Ya estamos de vuelta y vamos a seguir con esto que decía Maite antes de la pausa, el tema de Estados Unidos y la reacción. Javier, ¿cómo viste el pronunciamiento del embajador de Canadá? ¿Qué significa, digamos, estas voces, empresas, un conjunto de empresas globales que también sacó un comunicado al respecto? ¿Qué peso crees que puedan tener estas voces en la discusión interna? Bueno, tienen mucho peso. Desde luego, lo que están diciendo los países con nuestros socios es que, oye, esto no es lo mejor para la certeza de la inversión. Y sí lo creo, o sea, cambiar a todos los jueces federales del país en un plazo de 2 años y medio, pues es muy importante, y más el procedimiento con el que se nombran nuevos jueces es un procedimiento pues, muy laxo. Necesitas cartas de tus vecinos, un 8 promedio de calificación, un sorteo y que te voten, un voto corporativo. El único país del mundo, aquí quiero ser muy claro, del mundo, que tiene un esquema judicial semejante al que vamos a hacer es Bolivia, ningún otro. Y en Bolivia la economía solamente tiene el gas nacionalizado, que hay arreglos con las empresas extranjeras. O sea, es muy pequeña esa economía. Yo sí creo que esto es un tema que va a complicar el que llegue inversión extranjera a México en un momento que sería muy importante que la recibiéramos, más con el déficit público que hay. Pero el presidente quiere sacar esta reforma porque tiene un coraje personal contra el Poder Judicial Federal, que ha fallado en muchos temas contra su gobierno, pero también porque el Poder Judicial y la cúpula, es decir, la Suprema Corte, pues sí, han tenido una serie de acciones, por decirlo menos tontas, sino es que muy corruptas, como que no publican leyes, tardan años en resolver temas fiscales, en fin, creo que hay ahí una falta de diálogo muy importante, y tanto trabajadores como jueces y magistrados que han quedado solos, y la Suprema Corte nos ha dejado a su suerte. Yo no creo que estas, digamos, menciones internacionales hagan que este gobierno aligere o modifique su reforma, al contrario, han doblado la apuesta, porque cuando salen los embajadores a decir eso, al día siguiente el presidente les contesta con unos documentos públicos, unos extrañamientos de injerencistas, cuando lo único que hacen es preocuparse por sus inversiones en México.
Entonces yo lo que te diría es, no va a cambiar nada. La reforma se va a aprobar en la Cámara de Diputados el 1 de septiembre en primera lectura y seguramente el 3 de septiembre en segunda. Se va a senadores, después va a recorrer todo el país en las elecciones estatales que tienen que pasar. Será la reforma constitucional más rápida en la historia de este país, porque el presidente quiere irse la última mañanera firmando este decreto constitucional para que se publique el Diario Oficial de la Federación. Wow. Así que será la reforma que hay. El presidente López Obrador no se va a echar para atrás. Ya veremos si el gobierno ajusta algo, pero por lo pronto va esta reforma y habrá que estar muy pendientes cuáles otras van y cómo dejan al país, más allá de que Morena tenga de sobra los votos para poder sacar. Claudio, dice Javier, y coincido, que es un tema del presidente López Obrador, desde por razones personales hasta por razones de cálculo político, de lograr mediante el voto corporativo, pues el control, digamos, afín. Es evidente que si vamos a las urnas, la fuerza política hoy dominante de las urnas se llama Morena, pues, y más si como está planteado se va a identificar en la boleta quién propuso a quién. Entonces, si está claro que los propuso Claudia Sheinbaum, pues es probable que los seguidores de Morena, que son los mayoritarios, voten por esa propuesta. Digamos, no estamos aquí haciendo especulaciones, es simple lógica. Ahora, ¿qué implica esto, Claudio, para el nuevo gobierno? Donde, por cierto, no hemos visto la menor voz de preocupación de Juan Ramón de la Fuente, ya decía el caso Maite de Marcelo Ebrard, de ninguna de las voces consideradas como moderadas, digamos, Alicia Bárcena, en fin, ninguna de las voces ha advertido de riesgos. ¿Cómo ves este tema? Porque, en efecto, lo que le sirve a López Obrador no necesariamente lo que le sirve más al gobierno entrante de Claudia Sheinbaum. O a México, y comparto aquí la posición, diría yo, pesimista sobre el escenario que viene. Me parece que lo que viene es claramente un ejercicio de poder vertical, aplanador, que va a pasar por encima, ya pasó por encima del Instituto Nacional Electoral, me parece que va a pasar por encima también del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde se logró cooptar y poner al servicio del Poder Ejecutivo estas instituciones. Y sí, la presidenta electa recibe un país que pareciera prediseñado por López Obrador, parece recibir la herencia instruccional de qué tiene que pasar con México después de este septiembre de reformas, 18 reformas, a ver si solo se quedan en 3, pero yo no creo. Y lo cual, además, hay que decirlo, parece que a Claudia Sheinbaum no parece preocuparle, más bien parece aceptar, endosar, apoyar, incluso celebrar este proyecto, digamos, de fin de sexenio de López Obrador. Hasta el momento no hemos encontrado diferenciación, ajuste o matiz en el discurso de la presidenta electa de nuestro país, y veremos si los mágicos poderes de la banda presidencial generan el milagro que algunos están esperando el 1 de octubre, y vemos realizarse este deseo, este sueño, esta esperanza de que creen algunos que vamos a tener una presidenta independiente, autónoma, libre del mandato y de la herencia, del legado López Obradorista y de su movimiento. Ya vemos que va a haber continuidad, ahí están las mañaneras, que ya se anunciaron que se va a seguir utilizando esta plataforma poderosa de comunicación, pero me parece que lo que estamos viendo es claramente un ciclo de reformas que va a concentrar el poder en el Ejecutivo, que va a echar de reversa, Mario, todo lo logrado contra el presidencialismo mexicano del siglo XX. Que yo agregaría nada más, puede ser libre, autónoma, independiente y seguir el mismo proyecto. Porque no hay ninguna razón para pensar que ella, al día de hoy, que ella tenga una visión distinta. Es decir, no que sea una imposición, sino una continuidad entusiasta, voluntaria del proyecto, que es con lo que sabemos hoy, y yo diría con lo que fueron a las urnas. Ahora, Maite, decíamos ahorita fuera del aire, en la pausa, que están pasando tantas cosas que nos vamos a tener que ir a la 1 de la tarde hoy, porque, entre otras, por ejemplo, lo del INAI. Si quieres, yo quisiera tu opinión sobre ese en particular. De los organismos autónomos que se votó el dictamen para eliminarlos está el Instituto de Transparencia, junto con Coneval, que mide la pobreza, y otros, del que ahorita le voy a preguntar a Javier. ¿Pero qué significa eso? Pues creo que la selección que hicieron de órganos autónomos para eliminar, Mario, te revela mucho la intención que tienen de tener cero control y cero vigilancia ciudadana. Y por otro lado, pues el desprecio que tienen por el trabajo que se hizo, el impulso que se hizo incluso desde las izquierdas. Muchas de estas instituciones se las debemos al esfuerzo de
partidos y de ciudadanía que desde la izquierda empujaron el acceso a la información pública, la evaluación de la pobreza, la evaluación de la educación, la competitividad, ¿no? Y la verdad es que yo me imagino que Claudia llega con este sello de aquí nadie me vigila y aquí nadie me controla, que no es necesariamente una buena carta de presentación para alguien que se asume demócrata. Fue muy devastador ver cómo estas instituciones que le costaron muchísimo dinero al país, pero muchísimos esfuerzos y sobre todo muchísimas batallas contra el autoritarismo, contra la hegemonía priista, contra esta necesidad de opacar todo lo que se trataba de recursos públicos, en un plumazo se echó de golpe y no me quiero imaginar qué tipo de, sobre todo una candidata que vimos que presentaba todos los premios que había recibido, como Claudia Sheinbaum, una científica que avala la medición, que reconoce cómo los procesos más legítimos parten de los datos. Y lo que hizo fue quedarse sin estas instituciones autónomas, estos árbitros que independientemente de su gobierno nos podían dar la facilidad de acceder a aquello que demostrara que su gobierno había sido exitoso. Ahora lo que nos digan, pues tendremos que tener fe en ello. Porque todo es autoevaluación, como en la escuela, digamos, Así ¿no? es. Que bueno, Maite veo que ya está resignada y habla en pasado del muerto. Ojalá que pero no. todavía está en terapia intensiva, Todavía. digamos, porque falta, digamos, que se integre el Congreso y que venga la votación en el Pleno. Que yo entiendo de dónde viene tu... Por la mayoría claro. absoluta. Bueno, ahora, ¿no? Javier, Supermayoría. hay organismos técnicos, pienso el IFETEL, pienso la Comisión de Competencia Económica, que a la gente le suenan muy lejanos, quizás eso es parte de la razón por la que es tan fácil de pronto plantear su eliminación, pero ¿qué implicaciones pueden tener? ¿Por qué es relevante para que la gente que nos está viendo esta discusión? Mira, son organismos que se crearon básicamente por tratados internacionales para dar certeza a la inversión. Particularmente el Instituto Federal de las Telecomunicaciones, para que hubiera inversión extranjera, competirle aquí a quien era todo el poderoso Pemex en su momento, o la Comisión Federal de Competencia, que da para abrir espacio en todos, digamos, los monopolios del país. Y sí, son un total de 7 organismos autónomos que se han votado desaparecer en la Comisión de Constitucionales este pasado viernes, pero yo soy un poco más optimista que Maite. Sí tienen los votos para hacerlo en septiembre, desaparecerlos, pero esta no es una iniciativa de la presidenta electa, es del paquete de iniciativas del presidente saliente. Y Claudia Sheinbaum solo ha hablado de 2, 3 iniciativas de López Obrador Avanza. Aquí en este tema de los reguladores, creo que es un tema que habrá que pensar qué hacen, particularmente porque el Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene protecciones a nivel del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Entonces habrá que ver aquí si se procesa o no. Por eso empecé el programa diciendo lo que había dicho ayer Mario Delgado, que quería aprobar todas como regalo del presidente, y lo que ha dicho Monreal, que va a ser el curador de la bancada de Morena Diputados, que solo habla de 3 reformas, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa este periodo. Sí creo que es un periodo, digamos, más delicado, porque el presidente López Obrador sí está muy enojado, lo hace ver a diario, y quiere sacar estas reformas por un caso personal político más bien de él y no del siguiente gobierno. Ya. Entonces habrá que ver cómo se acomodan las cosas en septiembre, un septiembre muy complicado, y también la presidenta electa a partir del 1 de octubre, pues qué decide. Por lo pronto sí están los llamados de alerta de los bancos, gobiernos extranjeros, fondos de inversión, todos estos llamados que no deben dejarse el aire. El presidente piensa que esto, digamos, del choque con el empresariado y los fondos es como lo que sucedió en el aeropuerto que canceló el Texcoco. Pero ahí es distinto, porque eso era solamente una obra, sí una obra icónica, pero una sola obra, y 2, el presidente le pagó a todos los damnificados todo lo que les debía. Pero aquí están dejando a todo el país en mucha incertidumbre al cambiar jueces y al cambiar unos reguladores por el sobrepoder presidencial. Claro, es importante eso, darle la dimensión a esto. Me parece muy buena la comparación con el tema de Texcoco que se pone a veces en la mesa. Esto es un bicho de otro tamaño, por lo que acabas de explicar. Claudio, cerramos contigo. Sí, yo creo que lo importante es ver en este ciclo de concentración del poder qué país vamos a construir, qué sigue, y
y pues parece que vamos a un proceso donde evidentemente ya va a haber una militarización oficial de la seguridad pública. Creo que vienen contextos más autoritarios, con más riesgos para los derechos humanos, más restricciones a las libertades ciudadanas, esta prisión preventiva básicamente para cualquiera que quiera el poder, y también el tema de la estrategia de abrazos no balazos, que parece pues habernos sumergido en una crisis profunda de inseguridad y violencia a nivel nacional, y me parece mala idea continuar por ahí, pero bueno, justo me parece que estamos hoy evaluando qué va a seguir igual y qué va a cambiar con Claudia Sheinbaum en México. De acuerdo, pues aquí lo seguiremos analizando. Gracias, Claudio. Muchas gracias, saludos desde Oaxaca. Gracias, Javier. Que sigan los festejos. Gracias. Muy bien. Gracias, querida Gracias, Maite. Mario. Gracias y gracias a usted. Como siempre, vamos a una pausa y regresamos. Marta Lamas, Mauricio Merino y más adelante Mauricio Meshulam. Está pasando cosas en Medio Oriente mientras estamos platicando, que Mauricio Meshulam nos lo va a explicar en unos minutos. Así que vamos a la pausa y volvemos con más aquí a la gente. Ya estamos de vuelta, gracias por todos sus mensajes y saludo a mi querido Mauricio Merino. ¿Cómo estás, Mauricio? Mario, ¿cómo estás? Muy Aquí bien. fuera de mi hábitat natural. Muy bien, que eso sería como un salón de clases, yo creo, porque ahí es donde Marta. te veo. Marta, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día. Bueno, arrancamos contigo, Mauricio. ¿Qué nos traes esta mañana? Mario, pues una preocupación ha sido muy difundida, pero no quiero dejar de mencionarla, que es la muy probable desaparición, si no hay un cambio de opinión en la bancada mayoritaria de Morena y sus aliados, de la desaparición del INAI, Mario. Sí. Y bueno, ya se aprobó, como se sabe, en la Comisión de Puntos Constitucionales, ya están muy cerca de consolidar las mayorías que necesitan para ir adelante con esas reformas que incluye al INAI, y pues de seguir así ya sabemos qué va a acabar. Ojalá rectifiquen, Mario, y ofrezco 3 argumentos más a los que ya se han puesto sobre la mesa. Venga. El primero es que se trata de un sistema nacional de transparencia, no es un órgano nada más en la Ciudad de México, como se ha querido presentar, que tiene un cierto costo. No, este es el producto de una reforma constitucional que se hizo en el 2014 para crear un sistema que obliga a todas las entidades federativas, a todos los municipios, a los sindicatos, a los partidos, a cualquier persona que utilice recursos públicos. Si esto se elimina y se lleva a la función pública como quiere Morena y sus aliados, no va a funcionar el Sistema Nacional de Transparencia y nos vamos a quedar sin arbitraje para el acceso a la información. Van a poder decir que no y se acabó, ¿no? Esto es muy delicado. Segundo, el gobierno de la República no puede suplir al INAI porque no es un gobierno exento de cumplir con las reglas del federalismo y de la división de poderes, al menos todavía. No se puede imponer sobre los otros 2 poderes, ni puede tampoco darle instrucciones sin más a estados, a municipios, a sindicatos, a partidos. Eso no se puede, hay división de poderes, ya hay federalismo. Lo que hace el sistema de transparencia es crear un órgano para ordenar que si alguien se niega a dar información, pues se entregue esa información de conformidad con la Constitución. Tercero, si se quita el INAI, no hay manera de proteger los datos personales de nadie, Mario. Los datos personales, incluso que obran en manos de empresas privadas, los que das para hacer trámites, los que pues cualquier procedimiento público o privado, que están protegidos también por el INAI. Si se elimina el INAI, el gobierno carece de facultades para proteger nuestra información privada. Y como hemos visto, pues no siempre el propio gobierno Claro. ha utilizado la información que está en sus manos con carácter confidencial. Por último, Mario, creo que de eliminarse el INAI, la única posibilidad de obtener información cierta, confirmada, pues va a pasar por el sedazo, va a pasar por el control
de la Secretaría de la Función Pública. No va a ser información de origen, digamos, comprobable con los documentos que le dan validez, sino con la que te quiere entregar el gobierno y en el momento en que te la quiere entregar. Es muy delicado lo que están haciendo, Mario. Creo que se están equivocando dramáticamente porque están pensando en ahorrarse algo de dinero cuando en realidad van a crear pues un abanico de problemas nuevos que ya se habían superado. Yo espero, con sinceridad, veo con mucha preocupación, ya me has escuchado lo que está por venir, veo con mucha preocupación la ceguera que hay en el país respecto a las consecuencias de todas estas decisiones. Creo que se han simplificado en extremo, que no ha habido suficiente inteligencia ni paciencia para darlas con calma. Pero de acuerdo. Que quise dedicar a este comentario me parece particularmente grave para el futuro del país. Bueno, pues muy claro, se cortó un poquito en el final de tu intervención, Mauricio, pero muy claro esto que estás señalando sobre qué es un sistema, sobre que no puede decirle a los estados lo que tienen que reportar, o a los temas de los sindicatos, o al tema y el tema de los datos personales, que todos creo que lo tenemos sensible porque nuestra información está ahí disponible para el sector público y también en el sector privado. Así que gracias por documentar, digamos, por qué la preocupación y por qué la inviabilidad de simplemente decir se pasa a la función pública y se resuelve. Pues hay que escuchar al doctor Merino, ¿por qué no es así? Pues no es un juicio de valor, es que no tienen atribuciones para eso. Pero vamos contigo, gracias Mauricio, vamos contigo Marta, ¿qué nos traes esta mañana? Ay, en este entorno con tantos problemas y cosas feas, de repente hay cosas que dan mucha esperanza. El viernes estuve en la CEDUBI en un evento que organizó el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva y trajeron a México a Carlos Moreno. Yo les hablé la semana pasada que él fue el que la acompañó a la alcaldesa Anne Hidalgo en París a hacer toda la transformación urbanística en París. Él tiene un libro sobre la ciudad a 15 minutos y trae toda una discusión sobre el triple desafío que tenemos, ecológico, económico y social, ¿no? Y cómo hay que retomar el control del tiempo en nuestra vida en las ciudades, ¿no? Fue interesantísimo. El director del instituto, que se llama Federico Taboada, dijo, no sé si con sentido del humor o con ironía, que más que una ciudad de la 4T, esta era una ciudad de las 4D. Y apunté cuáles son las 4D. Una es la desigualdad, el desorden, las distancias y las cosas desafortunadas, ¿no? Y se planteó también esta cosa de cómo hay que, en la mancha urbana, empezar a hacer una perspectiva de qué tipo de ciudad queremos, ¿no? Qué hacer, no sé, con la altísima demanda que hay de vivienda y la poca oferta que hay, ¿no? Y bueno, la conferencia de Carlos Moreno fue espectacular. Yo no sabía, me enteré después porque lo googleé, que él participó hace 4 años en esta cosa de la cuenta regresiva, este evento mundial donde estuvo desde Antonio Gutiérrez hasta la Ursula von Leyen de la Unión Europea y Jane Fonda y Al Gore, ¿no? Con el tema de cómo le tenemos que bajar a ciertas cosas del consumo, de la movilidad y esa para salvar al planeta. Y una de las propuestas que se retoman es esta de la proximidad a los 15 minutos. Y él es un colombiano que llegó exilado a Francia en los años 90, de izquierda, ¿no? Y tiene la nacionalidad francesa, ya recibió la Legión de Honor, es un súper personaje. Si lo buscan en internet, Carlos Moreno, luego te presto el libro, Mauricio, te va a súper interesar. Y digamos, lo que me parece muy esperanzador es que quienes en este momento con Clara Brugada están armando los equipos, ¿no? Encinas en la cuestión territorial, Inti Muñoz en la CEDUBI, y que están viendo toda esta cosa integral de por fin una zona metropolitana, ¿no? Con toda la gente que viene del Estado de México o de Morelos a trabajar a la Ciudad de México y las medidas que hay que tomar. Entonces, realmente fue una sesión, bueno, fue primero una conferencia impactante,
pero lo que más me emocionó fue, digamos, ver la articulación entre estos personajes, ¿no? Es decir, Alejandro Encinas habló de su visión sobre este tema del área metropolitana. Inti Muñoz, que estaba allí, él no participó en la mesa, participó Federico Taboada, ¿no? Y Federico planteó este tema del cambio de paradigma, ¿no? Es decir, tenemos que cambiar la manera en que entendemos el urbanismo, el desarrollo y la movilidad en la ciudad, y en una ciudad como la Ciudad de México, ¿no? Entonces, pues sí, sé que tenemos un entorno muy preocupante. Yo, igual que Mauricio, estoy preocupada por lo del INAI, pero también de repente están pasando cosas muy esperanzadoras, y esto que ocurre con el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva del Gobierno de la Ciudad de México y Clara Brugada es muy, muy esperanzador. Muy bien, pues gracias, querida Marta. Órale. Gracias, Mauricio. Nos vemos. Mauricio, ¿por ahí nos escuchas? Se nos fue. Se nos fue. Bueno, gracias a Mauricio Merino, creo que él sí me escucha a mí, pero ya nos dejan los dos con esta reflexión. Gracias, Marta, gracias, Mauricio. Nosotros vamos a una pausa y regresamos, como le anunciaba hace unos minutos, con Mauricio Meshulam para platicar de lo que está pasando en este ataque que realiza Israel a Hezbollah, en un ataque que dice Israel es de defensa ante lo que veía como un ataque inminente en su contra. De esto platicamos ahorita regresando del corte. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta y vamos con el análisis casi en tiempo real, Mauricio. Están pasando las cosas mientras estamos platicando de lo que está ocurriendo entre Israel y Hezbollah en Así es, la noche de anoche y la mañana de hoy. Exactamente. Bueno, sí, o sea, la madrugada del día de hoy, el tiempo de allá, obviamente. Lo que sucede es que finalmente llegó lo que Hezbollah dice es la primera fase de su respuesta o represalia por el asesinato por parte de Israel de su líder militar hace algunas semanas. Para ser concretos, hace 26 días. Israel mata al líder militar de Hezbollah como respuesta a un ataque de Hezbollah que Israel afirma formó parte de la andanada de misiles. Hezbollah niega que mataron a una docena de niños drusos en una aldea en Israel, niños jóvenes civiles, etcétera. Pero en realidad, simplemente recordar a la audiencia que desde el día 8 de octubre, Hezbollah se suma limitadamente a la lucha de Hamas y empieza a atacar a Israel. Y desde ese momento Israel devuelve los golpes, Hezbollah devuelve el golpe, y se había mantenido este conflicto en lo que se conoce como un tit for tat, o sea, golpe por golpe, sin por golpe. Escalarlo ninguno de los dos. Limitada, no poca, o sea, estamos hablando de cientos de muertos de Hezbollah por parte de Israel y decenas de muertos israelíes por parte de Hezbollah, decenas, cientos de misiles lanzados desde el Líbano hacia Israel y también decenas y cientos de ataques de Israel en contra de Hezbollah. ¿Cuál es la novedad de las últimas horas? Lo que sucede en todo este tiempo es que no se había cruzado en la visión de los actores la línea roja hasta que Israel elimina al líder militar. Entonces ya se estaba esperando una represalia por parte de Hezbollah. Lo que sucede es que esa represalia finalmente llega un poco de manera sorpresiva para la audiencia en general, porque estaban ocurriendo las negociaciones con altos líderes, tanto de Estados Unidos como de Qatar, Egipto, de Israel, con Hamas, para intentar buscar un cese al fuego, un intercambio de rehenes por prisioneros palestinos, y todo eso estaba transcurriendo, y la lectura era que Hezbollah e Irán, que también está por vengar la muerte del líder de Hamas que ocurrió en Teherán, que estaban esperando al resultado de esas negociaciones. Para ver de qué tamaño era. Sí se estimaba que si las negociaciones colapsan, lo que podría suceder hoy, mañana, pasado mañana, si no se llega a un acuerdo, entonces iba a venir el ataque a Hezbollah. La inteligencia israelí detecta que Hezbollah está listo para lanzar este ataque. Y entonces hace una ofensiva. Y lleva a cabo un ataque preventivo, una ofensiva. Esto es una escalada mayor, porque de acuerdo con el ejército israelí, Hezbollah estaba por lanzar
cientos de misiles, incluso al centro de Israel, en contra de bases militares o centros de inteligencia. Esto ya también lo confirmó el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, que ya también habló. Dijo que que estaban lanzando misiles en contra de bases que se encuentran cerca de Tel Aviv. Y esto ya es un nivel de escalada mayor. Lo que hace el ejército israelí es que con tecnología de punta, 100 aviones utilizó, según el ejército israelí, se utilizan 100 aviones y se bombardean 6,000 puntos de lanzamiento, 6,000 en unas pocas horas, en unos pocos minutos, lo que previene o evita que el ataque de parte de Hezbollah tenga mayores consecuencias. Esto no significa que no se atacó. De acuerdo con Hezbollah, más de 300 misiles fueron lanzados. Sí estamos hablando de el momento mayor, porque aunque Hezbollah sí ha llegado a lanzar 150 o 200 misiles, lo hace a lo largo de todo un día. Entonces, el hecho de mandar 320, según Hezbollah, misiles de un solo golpe, sí estamos hablando de un nivel mayor. Hezbollah es quien afirma que esta es, y así lo dicen, la primera fase de su represalia por el asesinato de su líder militar. Ahora, lo que se está empezando a leer en este momento, hay que esperar, es que en realidad lo que decide hacer Hezbollah es un ataque relativamente limitado. O sea, sí con fuerza, la fuerza correspondiente a haber asesinado a su líder militar. Pero no demasiado. Pero no como para escalar la situación a una guerra mayor. Claro, esto es difícil de evaluar porque realmente Israel detuvo el ataque antes de que ocurriera. Esa es la verdad. Habría que ver si el ataque hubiese sucedido, si realmente esto tenía características de limitado o no. Pero se está empezando a decir que con esto Hezbollah se da por servido. Por lo menos se da por servida en este punto. No significa que no vaya a ocurrir algo posteriormente. Definitivamente lo que sí va a ocurrir es que va a continuar este golpe por golpe. El golpe por golpe sucede todos los días. Estamos hablando de 30, 40 intercambios de fuego diarios entre estos dos actores, con el potencial de que en cualquier momento pueda volver a escalar. Perdón, un punto importante es que Hezbollah, entiendo que está en Líbano. Sí. Pero es una fuerza militar muy importante, ¿no? De pronto no le damos a lo mejor la dimensión que puede tener. Cuando hablamos de que escale, no es cosa menor que pudiera subir, más allá de que entren otros actores en escena, ¿no? Sí, creo que esto lo hemos comentado en otros momentos, pero hay que retomar. Hezbollah es una milicia libanesa, chiita, del Islam chiita, fundada, armada, entrenada por Irán y cuenta con una capacidad militar muy superior a la de Hamás. Y yo te diría, tiene no capacidad mayor a la de Irán de ninguna manera, pero sí tiene más capacidad de dañar a Israel por su cercanía geográfica. Entonces, Hezbollah cuenta con el armamento de Irán, es frontera. Sí. Es un ejército paralelo, tiene un partido político que forma parte del gobierno del Líbano y que forma parte del Parlamento también, y que además tiene que tener también las consideraciones de la opinión pública dentro del Líbano. Por eso también se estima que Hezbollah queda más cómoda con esta guerra de desgaste en contra de Israel que con una guerra mayor. ¿Entiendes? Sí, entonces, su capacidad militar es enorme, se estima que mucho más capaz que el ejército libanés, y tiene todo el armamento que le provee Irán, y tiene la cercanía geográfica. Por lo tanto, mandar un misil balístico desde Irán toma varios minutos en llegar. En cambio, desde Líbano toma segundos en llegar. Los drones que lanza Irán en contra de Israel en abril, por ejemplo, tomaron horas en llegar. Desde el Líbano tardan minutos en llegar. Entonces, la capacidad de los drones de daño y la capacidad de los misiles es muy superior lanzado por Hezbollah desde el Líbano. Entonces, sí estamos hablando de el peligro de una escalada mayor que eventualmente pudiera arrastrar a Irán y pudiera arrastrar a Estados Unidos. Estados Unidos ya tiene a 2 portaaviones y un submarino en la región, como para disuadir. Para intentar disuadir, pero esto no significa que Hezbollah sea disuadible del todo. ¿Qué hay que mirar en las siguientes horas, Mauricio? Creo que en las siguientes horas vamos a ver un desescalamiento de la situación. Por ahora,
En los próximos días hay que ver si otras milicias del eje pro-iraní también atacan a Israel, como por ejemplo los Houthis desde Yemen. Viene también la represalia por parte de Irán por el asesinato del líder de Hamas en Teherán, que era un invitado del ayatollah, que era un invitado del nuevo presidente iraní. Irán ha dicho que va a lanzar esta represalia. Vamos a ver si esto sucede, si cuando sucede, tampoco significa que tenga que suceder inmediatamente. Puede no ocurrir en los próximos días o semanas y también eso mantiene a la región en un estado de tensión. Bueno, aquí también importante decir, hay una guerra psicológica y hay una guerra de nervios transcurriendo, ¿no? ¿De cuándo te va a dar el golpe? De cuándo te va a dar el golpe, las siguientes, o cuándo vendría una fase 2. Ahora dice, esta es la fase 1. ¿Cuándo es la que sigue? Y nada más que quede en actas que íbamos a hablar de la invasión de Ucrania a Rusia. Pues a ver si la próxima semana lo podemos hacer. Es un tema también bien importante. Pero por razones obvias, esto que está ocurriendo mientras estamos platicando nos parecía urgente de atender en la mesa. Pero bueno, no se despegue usted de la agenda y de los análisis de Mauricio Mechelán, como siempre. Muchísimas gracias, querido Mario. Seguimos platicando. Gracias a ti y gracias a usted que nos acompaña como cada semana. Le invito a que siga con toda nuestra programación aquí en Foro. Ya sabe, tenemos una cita el próximo domingo en punto de las 11. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted una magnífica semana y un gran regreso a clases, los que mañana van de nuevo a las aulas.